¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Dios les bendiga. Buenos días a todos. Esta es una transmisión de la comunidad cristiana Masada. Mi nombre es Israel Chapa y es un gusto poder estar de nuevo transmitiendo, ¿verdad? Esta barra, este espacio que hemos denominado Evangelio ABC. Este espacio, ya sabes, está diseñado para poder ir ayudando de alguna manera a todas las personas que recién han creído en el Señor Jesús, que se empiezan a congregar, que están leyendo su Biblia, pero de repente por ahí hay temas, hay preguntas que se van quedando, ¿verdad? Y a veces en la congregación no hay tanto tiempo debido a que hay pues un plan de acción, ¿verdad? Por parte del ministerio del pastor. Y pues aquí tratamos de ayudarles a poder despejar algunas dudas, eh, a reafirmar, si es que ya tienen tiempo en el Evangelio, aquellos conceptos doctrinales que por ahí estaban un poco olvidados. No pudimos transmitir el día pasado jueves, que es el día habitual en donde subimos estas enseñanzas, pero hoy estamos reponiendo para que no se nos junten el próximo jueves 2. Así es que me hacen una pregunta que vamos a contestar y alguien preguntó: ¿existían los 10 mandamientos antes de Moisés? ¿Existían los 10 mandamientos antes de Moisés? Está buena la pregunta, ¿no crees? Así es que prepárate, ten lápiz, ten Biblia a la mano, porque vamos a comenzar. Bueno, hagámonos algunas preguntas para comenzar. ¿Reveló Dios sus leyes desde el principio o eran desconocidos los 10 mandamientos hasta que Moisés condujo a Israel al monte Sinaí? Están buenas, ¿no? Muchas personas reconocen que Dios entregó los 10 mandamientos al pueblo de Israel en el monte Sinaí, aproximadamente 2 meses después de librarlos de Egipto. Podemos ver esta narración en Éxodo 20 del 1 al 17. La pregunta que muchos se hacen es si estos mandamientos fueron conocidos antes de esa época, teniendo en cuenta lo que dice Génesis 26:5, que dice: oyó Abraham mi voz y guardó mis preceptos, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. Génesis 26:5. Entonces, aquí hay un registro, ¿verdad? Ya que Abraham obedeció la voz de Dios y guardó sus mandamientos cientos de años antes de que Moisés existiera, es claro que estos mandamientos eran conocidos por algunas personas antes del monte Sinaí. Pero repito, algunas. La Biblia nos enseña que el pecado es la infracción de la ley de Dios. Podemos leerlo en 1 Juan 3:4. La Biblia menciona varias veces el pecado antes de la época de Moisés. Por darte algunas citas: Génesis, no me voy a mover de ahí, mira, rápido, solo Génesis 4:7, el capítulo 13, verso 13, capítulo 18, verso 20, el 39:9, el 42:22 y el 50:17, etc. ¿Qué implica esto? Bueno, todas estas citas que te acabo de dar de Génesis están mencionadas en el primer libro. Esto implica que Dios ya había revelado sus mandamientos al menos a algunas personas. De hecho, la Biblia tiene evidencia de que los 10 mandamientos eran conocidos y se consideraban de gran importancia. Los 10 mandamientos entonces se conocían antes de Moisés. El primero y el segundo mandamiento ordenan: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Está hablando Dios. No te harás imagen, no te inclinarás a ella, no las honrarás, etcétera, etcétera, etcétera. Éxodo 23 al 5. Cientos de años antes. Dios ya se le había revelado al patriarca Job también. Después de que Dios le hablara, vemos lo que él hizo con los ídolos que tenía en su familia. Dios dijo a Jacob: levántate y sube a Betel y quédate allí, y haz un altar al Dios que te apareció cuando huías de tu hermano Esaú. Entonces Jacob dijo a su familia y a todos los que con él estaban: quitad los dioses ajenos que hay entre vosotros, y limpiaos, y mudad vuestros vestidos, y levantemos y subamos a Betel, y haré allí altar al Dios que me respondió en el día de mi angustia, y ha estado conmigo en el camino que he andado. Así dieron a Jacob todos los dioses ajenos que había en poder de ellos, los zarcillos que estaban en sus orejas,
y Jacob los escondió debajo de una encina que estaba junto a Siquem. Génesis 35, versos del 1 al 4. Bueno, hemos visto en esta porción bíblica que ya se menciona este asunto que luego vemos reflejado en Éxodo, en los 10 mandamientos. Por tanto, es evidente que Jacob entendió la importancia de deshacerse de los ídolos y también entendía que solo debería adorar al verdadero Dios. Hablemos del tercer mandamiento, que dice: no tomarás el nombre del Eterno tu Dios en vano. Está en Éxodo 20, verso 7. El patriarca Job vivió antes que Moisés. ¿Ok? Establezcámoslo. Alrededor de la época de Isaac, calculan algunos, según Jason Fawcett Brown, en el comentario bíblico que lleva su nombre. Este historiador cita a Eusebio en referencia al dato que te voy a dar. A Job le preocupaba que sus hijos tal vez hubieran estado tomando el nombre de Dios en vano, porque él sabía que esto ya estaba mal. ¡Wow! Moisés todavía ni siquiera estaba en planes, todavía ni habían nacido sus padres, todavía ni siquiera había indicios por donde habría de venir la ley de una manera registrada grafológicamente o escrita, para que me lo entiendas. Dice Job 1, verso 5: y acontecía que, habiendo pasado el turno de los días del convite, Job enviaba y los santificaba y se levantaba de mañana y ofrecía holocaustos conforme al número de todos sus hijos, porque decía: quizá habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. De esta manera hacía todos los días. Prácticamente no lo dice, pero estamos viendo el cumplimiento del tercer mandamiento: no tomarás el nombre del Eterno tu Dios en vano. Hablemos del cuarto, que nos dice: acuérdate del día de reposo para santificarlo. Acordarse del Shabbat o día de reposo, que ya hemos explicado muchas veces que no significa necesariamente sábado. Había semanas que caía 2 Shabbats, el semanal y el de la fiesta, pero si quieres ampliar este conocimiento, esta enseñanza, ahí tenemos en el canal de YouTube Israel Chapa, todo con mayúsculas, muchas publicaciones al respecto, muchos videos al respecto. No me quiero tardar. Acordarse de este día de reposo es recordar algo que fue establecido anteriormente. En Génesis 2:3 leemos: bendijo Dios al día séptimo. Ahí está, lo santificó porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Amado, es interesante notar que a Israel se le dijo que había de recordar el Shabbat, el día de reposo, antes inclusive de llegar al monte Sinaí. Esto ocurrió cuando Dios les dio el maná para que comieran. ¿Te acuerdas de ese pasaje? Te lo recuerdo. Y él, es decir Moisés, les dijo: esto es lo que ha dicho Jehová: mañana es el santo día de reposo, el reposo consagrado al Eterno. Y dijo Moisés: comedlo hoy, porque hoy es día de reposo para el Eterno. Hoy no hallaréis maná en el campo, 6 días lo recogeréis, mas el séptimo día es día de reposo, en él no se hallará. Y aconteció que algunos del pueblo salieron en el séptimo día a recoger y no lo hallaron. Y el Eterno dijo a Moisés: ¿hasta cuándo no querréis guardar mis mandamientos, ojo, y mis leyes? Éxodo 16. Vemos la narración de la escritura de los mandamientos, la manifestación de los mandamientos a todo el pueblo, hasta el Éxodo 20. Aquí inclusive estamos hablando ya dentro de la vida de Moisés, y vemos que antes de que ocurra esta manifestación escrita, ya estaba en conocimiento del pueblo. Claramente Dios esperaba que el pueblo de Israel obedeciera sus mandamientos incluso antes de llegar al monte Sinaí, incluyendo este que era el cuarto. Déjame seguirle porque ya salió bueno aquí esto. Quinto mandamiento: honra a tu padre y a tu madre. Éxodo 10, verso 12. Tanto Jacob como Esaú deshonraron a sus padres, pero finalmente Jacob sí los obedeció.
Y vio como Esaú, como Isaac, más bien, y vio Esaú como Isaac había bendecido a Jacob y le había enviado a Padán Aram para tomar a su mujer de allí. Y que cuando lo bendijo le había mandado diciendo, no tomarás mujer de las hijas de Canaán, y que Jacob había obedecido a su padre y a su madre y se había ido a Padán Aram. Génesis 28, 6, 7. Ahí está. Honra a tu padre y a tu madre. Sabemos esta narración. Estos dos hermanos estaban en conflicto, Jacob y Esaú, ¿verdad? Y aunque los dos en algún momento se equivocaron y desobedecieron, finalmente este pasaje de Génesis 28, 6 y 7 reivindica a Jacob porque él se obedece. Él honra a su padre y a su madre. Seguimos, no matarás, el sexto mandamiento, Éxodo 20, 13. Ya no me di cuenta, creo que hace ratito dije 10, 12. Sería 20, 12. Bueno, ahí si tengo algún error, no sean malos, escríbanme en los comentarios, porque de repente hablo tan rápido y estoy estructurando mis pensamientos tan rápido que se me van algunas cosas, pero entiendes el concepto general y todas las citas están respaldadas, ¿verdad? No matarás, el sexto mandamiento está en Éxodo 20, 13. Dios advirtió a Caín que debía dominar la tentación y evitar el pecado, pues su corazón estaba lleno de ira. Entonces, dice en Génesis 4, del 6 al 8, el Eterno dijo a Caín, ¿por qué te has ensañado y por qué ha decaído tu semblante? Si bien hicieres, no serás enaltecido, y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo, y tú te enseñorearás de él. Y dijo Caín a su hermano Abel, salgamos al campo. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. ¡Wow! La ira de Caín, el enojo de Caín lo llevó a cometer el pecado de matar a alguien. ¿Sale? Después del diluvio, la gente sabía que Dios reprobaba el homicidio y que exigía un castigo para quien cometiera dicho pecado. Dice el Génesis 9, 5 al 6. De mano del varón de su hermano demandaré la vida del hombre. El que derramare sangre de hombre, por el hombre su sangre será derramada, porque a imagen de Dios es hecho el hombre. Vuelvo a repetir, no está literalmente descrito como lo vemos más adelante en Éxodo 20, pero claramente el pueblo sabía que no había que matar, había inclusive castigo por ello. Séptimo mandamiento, no cometerás adulterio, Éxodo 20, 14. Era conocido y entendido por José. ¿Te acuerdas de la historia de José? Déjame leer solo una fracción para no tardarnos de más. Génesis 39, 7 al 9. Aconteció después de esto que la mujer de su amo puso sus ojos en José y dijo, ven para acá, ¿verdad? Bueno, no dijo así, le dijo, duerme conmigo. Él no quiso y dijo a la mujer de su amo, he aquí que mi señor no se preocupa conmigo de lo que hay en casa y ha puesto en mi mano todo lo que tiene. No hay otro mayor que yo en esta casa y ninguna cosa me ha reservado, sino a ti, por cuanto tú eres su mujer. ¿Cómo pues haría yo tan grande mal? Pecaría contra Dios. Génesis 39, 7 al 9. Además, Dios advirtió, por ejemplo, en otra circunstancia, en otro orden de ideas, a Abimelech, rey de Gerar, sobre lo que le sucedería si adulteraba con Sara. ¿Te acuerdas? La mujer de Abraham. Dios vino a Abimelech en sus sueños de noche y le dijo, he aquí muerto eres a causa de la mujer que has tomado, la cual es casada y con marido. Génesis 23. Vuelvo a decir lo mismo. No vemos un registro como tal, pero el pueblo sabía. Un poquito ya para ir cerrando este asunto. Recuerda que antes la tradición era oral. A veces cuando hasta en la actualidad vamos a la congregación o cuando vamos con los niños a su clase de escuela dominical, si es que ya conociste al Señor a una edad adulta, madura, a veces nos preguntamos por qué les hacen repetir tantas veces una cita. ¿No el caso sería comprender lo que la Biblia dice? Bueno, el acto repetitivo de una cita, el poder citar bien un párrafo de la Biblia, cualquiera que éste sea, viene desde esos tiempos de la tradición oral.
a los niños de esa época, aunque no tenían un registro escrito, se les hacía repetir y repetir y repetir para que estas palabras, como más adelante la misma Biblia ilustra, fueran grabadas en su corazón. De tal manera que no había un libro escrito, o en el caso de Moisés, unas tablas de piedra escritas, pero estaba en su mente y estaba en su corazón. Solo para no dejar incompleta la enseñanza, octavo mandamiento: no hurtarás, Éxodo 20:15. Estaba presente aparentemente en la mente de Jacob al negociar su salario con Labán. Fíjate bien, Génesis 30:33. Responderá por mi honradez mañana, cuando vengas a reconocer mi salario. Toda la que no fuere pintada ni manchada en las cabras y de tu color oscuro entre mis ovejas, se me ha de tener como un hurto. Estaba aquí, ¿verdad? Jacob negociando con su suegro y le dijo: ven, tú constata que soy honrado. Es decir, él sabía que no había que hurtar. Noveno y décimo mandamiento: no hablarás contra tu prójimo falso testimonio y no codiciarás. Muchos dicen que la mujer habla de aquí, de la mujer. No habla de todo, o sea, porque de repente nos limitamos a ciertos pensamientos selectivos y que consideramos graves, pero en realidad el mismo peso tiene quitarle la mujer a alguien que andar anhelando su casa, su auto, su negocio, y a veces eso no lo valoramos tanto. Éxodo 20, 16 y 17. Han sido transgredidos desde el comienzo estos dos mandamientos de la creación. Cuando Eva, por ejemplo, codició el fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal, mira, ya estaba la codicia. Adán, al igual que su esposa, comió del árbol prohibido. Luego ambos justificaron su pecado. Como resultado de ellos, te sabes la historia, Dios los desterró del huerto de Edén por haber desobedecido. Job también era consciente de que la mentira y la codicia eran pecados contra Dios. Él dijo ahí en Job 31, 5 y 6: si anduve con mentira y si mi pie se apresuró a el engaño, péseme Dios en balanza de justicia y conocerá mi integridad. Posteriormente, en los versículos 9 al 11, el patriarca expresa: si fue mi corazón engañado acerca de mujer, y si estuve acechando a la puerta de mi prójimo, es maldad e iniquidad. ¿Quién han de castigar los jueces en mí? Los 10 mandamientos, entonces, ya terminando, existían antes de Moisés y todavía son importantes, amado, en la actualidad. Por más que de repente hay una corriente que dice que Dios vino a cumplir la ley, que ya no es necesario, no te equivoques. Él nos vino a demostrar que se podía cumplir, no a decir que ya no estaba en vigor. Hay muchas cosas que son más prácticas que teóricas, estoy de acuerdo. Hay muchas cuestiones que tienen que ver más con el interior y la actitud, estoy de acuerdo, pero, por ejemplo, cosas tan medulares, doctrinalmente hablando, como los 10 mandamientos, siguen vigentes. Muchos dicen: pero se redujeron a 2. Sí, pero, o sea, hay que dejar de ser miopes o de tener la vista corta, porque esos 2 engloban los 10. 4 de los mandamientos tienen que ver con Dios. Por eso el primer más grande mandamiento es ese, tiene que ver con Dios. Y los 6 restantes tienen que ver con el prójimo, con la sociedad, con quien nos rodea. Ahí están englobados en 2. En resumen, los 10 mandamientos ya eran conocidos en la tierra mucho antes de la existencia de Moisés. Y todavía son leyes importantes para todas las personas en la actualidad. Dios dio sus leyes para nuestro beneficio, como lo dice Deuteronomio 10:13. Sus leyes están basadas en el amor y nos ayudan a demostrar amor a Dios y desde luego amor a nuestro prójimo. Dice Romanos 13, del 9 a 10, pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos. Juan lo dice de una manera todavía más enfática. Él dice: pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos, y agrega: y sus mandamientos no son gravosos. Sus mandamientos no son gravosos. Así es que, respondiendo a la pregunta, ¿existían los mandamientos antes de Moisés? Desde luego, y eran conocidos, y eran entendidos por la tradición oral. Así es que espero que les haya bendecido esta enseñanza. Perdón, a veces como hoy ando un poco atrabancado,
Ahí tengo que hacer un poco de ejercicios de dicción, gracias a los que me lo han hecho notar en las redes. Pero esencialmente nuestra intención es que puedas ser bendecido, que comprendas y sobre todo que puedas detonar en ti esa pasión y ese amor por sumergirte en lo glorioso que es la palabra del Señor. Bueno, mi nombre es Israel Chapa. Ha sido un gusto poder estar aquí un ratito contigo. Que el Señor les bendiga. Buen día.